Bienvenidos a nuestro proyecto integrador sobre la atención de la salud mental, con presentación de caso clínico. Nosotros somos alumnos del quinto semestre de medicina, el equipo número 80, y nuestro asesor es el doctor Martínez de la Torre, Eduardo Javier. Nuestro equipo está conformado por Nera Barragán, Abraham Ruiz. Yetzaret Sepúlveda y su servidora, Denise Gutiérrez. Empezando con la introducción, en sí la salud mental abarca todo lo relacionado al bienestar psicológico y social del individuo. Este determina en sí las decisiones que éste toma y la percepción que tiene a su alrededor. Aunque algunos de los avances tecnológicos modernos nos han permitido generar conocimientos de forma rápida y organizada, aún así se observan problemas en cuanto a la situación mental de aquellos que se han recuperado. Por lo que en cuanto a la salud mental es importante enfocarse en la situación en la que se encuentra el paciente y lo que en sí tiene la afección en su bienestar completo. Teniendo en cuenta cómo el bienestar se ve afectado por el estado mental de una persona, encontramos en varios estudios en base a la relevancia de la salud mental sobre el bienestar del mismo individuo, que ésta se divide en tres esferas, siendo la socioeconómica, la psíquica y la biológica. Estos aspectos tienen un efecto en lo uno al otro y pueden variar en cada individuo, pero hay que tomar en cuenta que una afección de la salud mental puede empeorar las tres esferas, siendo en el caso de una depresión puede afectar en sí el rendimiento laboral o la vida cotidiana del mismo individuo, y este afecta en su estado socioeconómico, por lo cual lleva a una falta de recursos y esta afectación mental puede afectar de manera severa la calidad de vida y su salud física en sí. Continuando con los principios bioéticos, estos cobran una especial relevancia debido a que hay algunos problemas que se plantean en la salud que se relacionan con estos principios, como son la confidencialidad, la intimidad o la autonomía, como en sus situaciones específicas en las que se cuestiona este principio o la capacidad del paciente para decidir, las cuales generan una mayor complejidad a la atención psiquiátrica, psicológica y su seguimiento. Por otro lado, el costo de la atención a la salud mental puede contener diversas clasificaciones. Las más frecuentes es la que se divide a los costos en directos, que representan los gastos en salud y sus eventos asociados, y los costos indirectos, que pueden ser tangibles, como lo son la pérdida o aumento en la productividad, o intangibles, como lo son el costo del dolor, sufrimiento e incertidumbre. Por otro lado, existe una amplia variedad de alteraciones de la salud mental, como los trastornos psicológicos o psiquiátricos, que implican alteraciones tanto emocionales, conductuales y físicas. No siempre se puede diferenciar claramente una enfermedad mental de una conducta normal, por lo que para diagnosticar alguna alteración se basa en la gravedad de los síntomas, su duración, el impacto en la vida cotidiana y sus posibles causas, como las genéticas, biológicas, psicológicas o ambientales, incluyendo los factores sociales y culturales. Bueno, a continuación con el caso clínico, se trata de un obrero de fábrica de 35 años, es casado y tiene 3 hijos de 7, 9 y 11 años. El problema fue que al caerse de una escalera se rompió la pierna. El paciente fue internado en la sala de traumatología de un hospital general. Al tercer día se le notó nervioso y comenzó a temblar. Se le interrogó acerca de sus hábitos, pero negó tener algún problema de bebida de alcohol en exceso. Dijo a los médicos que solo ocasionalmente tomaba un vaso de cerveza y a la noche no podía dormir, y las enfermeras se preocupaban porque hablaba con incoherencias y estaba muy ansioso. Pero como antecedentes, según lo manifestado por su esposa, el paciente hacía más de 3 años que tomaba grandes cantidades de cerveza. El año anterior había faltado al trabajo varias veces y lo habían amenazado con despedirlo. Todos los días comenzaba a beber cuando volvía del trabajo a la tarde y no dejaba hasta no quedar dormido. La tarde en que se internó volvió a casa como de costumbre, pero se cayó en la escalera y se quebró la pierna antes de comenzar a beber. Por lo tanto, no había tomado nada antes de ser internado. Su esposo estaba avergonzada del problema del alcoholismo de su marido, por lo que no dijo nada cuando su esposo fue internado. 3 días más tarde, cuando se le preguntó directamente, les contó toda la historia.
La señora dijo que su esposo había comido muy poco en las últimas semanas. Había notado que en varias ocasiones no podía recordar ni siquiera eventos importantes que habían sucedido en el día anterior. Había tenido un accidente de autos 2 años antes, estando alcoholizado, pero no sufrió lesiones graves. El paciente no había tenido problemas de salud graves en el pasado. La relación con su esposa, sin embargo, se había vuelto extremadamente difícil desde que comenzó a beber, por lo que ella pensaba seriamente en divorciarse. Su relación con sus hijos era tensa, solía discutir con ellos, pero en la actualidad esos trataban de evitar a su padre lo más posible. Según la esposa, el padre de su esposo había sido un alcohólico crónico y murió de cirrosis cuando tenía 24 años. Datos actuales: al examinar su discurso era desorientado e incoherente. Pensaba que aún estaba en la fábrica, que tenía que terminar su trabajo. A veces reconocía a algunos médicos y enfermeras que lo habían atendido los días anteriores, pero otras veces creían que eran compañeros de la misma fábrica. En varias ocasiones sacaba insectos que veía en su sábana, estaba desorientado con relación al tiempo y se asustaba del menor ruido que proveniera de afuera de su habitación. Transpiraba abundantemente y no podía sostener un vaso sin volcar casi todo su contenido. Constantemente trataba de salir de la cama y no se daba cuenta de que su pierna derecha estaba enyesada. Bueno, como discusión del caso, el paciente tiene una larga historia de dependencia al alcohol y sufrió síntomas severos de abstinencia cuando no pudo obtenerlo. Tenía síntomas característicos de delirio, obnubilación de la conciencia, perturbación global de la cognición, agitación psicomotora, perturbación del ciclo sueño-vigilia, insomnio, aparición rápida y fluctuante de los síntomas y la presencia de un estado de abstinencia asociado con delirium poco tiempo después de dejar de tomar alcohol. Esto indica síndrome de abstinencia con delirium. Como el paciente no tenía convulsiones, el diagnóstico según la CIE es el síndrome de abstinencia con delirium sin convulsiones. El problema de alcoholismo del paciente ha durado por lo menos 3 años y la información dada por la esposa sirve como evidencia para un diagnóstico adicional de dependencia del alcohol. También, al igual, los problemas de memoria observados por su esposa hacen suponer que además el paciente sufría con síndrome amnésico debido al consumo del alcohol. La descripción, sin embargo, no aporta información suficiente para asegurar un diagnóstico adicional de síndrome amnésico causado por el alcohol. Este aspecto debe ser examinado después de que desaparezca el delirio y los otros síntomas de abstinencia, ya que la falta de memoria es también una característica prominente en el delirio. Y como diagnóstico final tenemos el síndrome de abstinencia debido al consumo de alcohol con delirio sin convulsiones, y como diagnóstico presuncional, síndrome de dependencia debido al consumo del alcohol. El análisis podemos concluir que la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, en donde la percepción, el sentir y el estilo de vida conduce a la reflexión de uno mismo y las relaciones entabladas con la sociedad. El bienestar del individuo se basa en 3 esferas: socioeconómica, psíquica y biológica. Y por medio de estos estudios podemos relacionarla con el bienestar mental y psicológico, al igual que relacionarla con los principios bioéticos como lo son la confidencialidad, la intimidad o la autonomía. El fin de esta presentación es crear conciencia de la realidad y de las necesidades que existen, además de promover la salud mental y de prevenir la aparición de enfermedades mentales. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.